serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Palabra del Señor. El apóstol, cuando en algunas lecturas, en algunas historias se refieren como dijo el apóstol con mayúscula, se refiere a San Pablo, porque él hizo más apostolado que todos los 12 apóstoles juntos. Él tuvo una vida enteramente entregada a Jesús y pasó por 1000 vicisitudes, pasó por naufragios, pasó por apedreamientos, por las cárceles, por flagelaciones, por calumnias. Bueno, pasó por infinitos sacrificios, redactaba las cartas mientras él estaba en las cárceles. Y para él, como dice San Juan Crisóstomo sobre la vida de San Pablo, todo eso era como la picadura de un mosquito para nosotros. O sea, no era nada, sino que el amor y el fervor y el entusiasmo por llevar el Evangelio a todo el mundo es lo que a él lo movía y le llenaba el corazón, y quería a toda costa servir para conquistar más almas para la Iglesia. Hay un hecho en su conversión que es la caída. Muchos dicen que iba a caballo y de pronto, cuando ve esa luz al mediodía, cuando iba para Damasco, ahí tiene esa caída y que ahí pierde la vista y escucha la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa caída es simbólica, porque muchas conversiones comienzan con una caída, con un quiebre en algún punto de que nosotros teníamos en el alma, aferrado al mal o aferrado al mundo o al demonio o a la carne. En un momento se quiebra y en ese quiebre el alma resucita para Dios. Fue así, por ejemplo, en la vida de San Ignacio. San Ignacio Loyola, muy mundano. El capitán de artillería estaba defendiendo la ciudad de Pamplona contra los franceses, y de pronto una bala de cañón rompe una rodilla. Y ahí él quería a toda costa volver a la corte y hizo 2 operaciones para recomponer el hueso, todo sin anestesia, y no consiguió. Y ahí tuvo que hacer el reposo en la casa de un hermano y pidió unos libros para entretenerse en medio de esa convalecencia que estaba haciendo, y él pidió libros de caballería, libros de guerra, y el hermano no tenía, y tenía vidas de santos. Y allí, leyendo las vidas de santos, él dijo: si ellos pudieron hacer eso, pudieron ser santos, ¿por qué yo no puedo? Y ahí él decide, dice: yo voy a ser santo. Y ahí la pared, enfrente a donde él estaba en su cama, fue una rajadura, así se hizo, que hasta ahora está la rajadura en la pared, como que el demonio estaba con rabia y fue expulsado un demonio del alma de él, y ahí, a partir de ahí, empieza todo su camino de santidad. Va a la gruta de Manresa, luego se va a París, y bueno, ahí comienza a reclutar los primeros jesuitas, entre los cuales estaba San Francisco Javier, y crea la Compañía de Jesús. Por ejemplo, San Alfonso de María Ligorio tuvo algo así. Él era un gran abogado, cada vez muy joven, cada vez mejor, iba ganando causas y más causas, hasta que de pronto existen 2 grandes familias allá en Italia que disputan el poder sobre una ciudad. Y porque Italia en esa época no era una sola nación, sino que eran varios principados, condados, repúblicas independientes, y querían dirimir la tenencia de esa ciudad por un juicio.
Y ahí van los abogados de una familia, los abogados de la otra. Uno de ellos era San Alfonso María de Ligorio. Y de pronto él comienza la argumentación que arrasa al otro abogado, una argumentación perfecta y concatenada y lógica. De pronto el abogado dice: usted tiene razón, pero salvo que en esta ciudad hay una ley que es solo para esta ciudad, y que esa ley dice tal cosa y tal otra. Por lo tanto, mi cliente tiene la propiedad de esta ciudad. Entonces él, que era franco, que era sincero, dijo: tiene razón. Y ahí perdió el juicio. Él tiene esa famosa frase: vanidad, todo es vanidad. Ahí deja la carrera de abogado y empieza la carrera eclesiástica y se hace San Alfonso María de Ligorio, doctor de los moralistas hasta hoy, y tiene más de 100 títulos de libros publicados, entre los cuales libros que hasta hoy nosotros los difundimos, como La oración, el gran medio de salvación, Las glorias de María, La selva, que es para los sacerdotes, el tratado de teología moral, bueno, cosas fabulosas, y brilló en los ambientes de Dios, en los ambientes eclesiásticos. Entonces, así, por una caída comenzó una resurrección en su vida espiritual. Entonces, también vemos que el mundo de hoy necesita una caída, en el sentido de que deje de pensar de forma atea, de forma autosuficiente, de forma enteramente mecánica, y que se vuelva para Dios, que se vuelva para la fe, se vuelva a pedir perdón. Por ejemplo, en este caso de la pandemia, está bien recibir, usar remedios, usar vacunas, usar la distancia social, pero eso no es lo principal. Lo principal es recurrir a la fe, pedir perdón, golpearse en el pecho y cambiar de vida. Entonces pidamos a San Pablo la gracia de también nosotros realizar una conversión que nos lleve al apostolado con nuestro prójimo, a ser misioneros también en nuestros ambientes, en nuestras familias, de llevar la buena nueva de Jesús y sobre todo de llevar el buen ejemplo. El perfume del buen ejemplo es lo que da éxito, arrastra a las almas a los cuales se dirige un apostolado. Entonces pidamos hoy a San Pablo por todo el apostolado de la Iglesia, para que ese apostolado sea cada vez más fructífero, que siga dando santos y que sean cada vez mayores a la altura de San Pablo, que sean gigantes en el apostolado. Pidamos todo a través de la Santísima Virgen. Ave María Purísima.